Doctora de Cábala, ¿cómo estás, Pati? Hola, Cris. Bien, feliz, contenta de estar aquí un día más. No, a mí me encanta tenerte acá y como siempre lo he dicho, poder preguntar, ¿no? A veces tener la información es importante, pero más importante aún es poder tener esas respuestas de las preguntas que se nos afloran en el momento en que las necesitamos. Y en este tema en particular, que yo lo considero muy interesante porque nosotros los hijos, cuando somos hijos, nunca dejamos de serlo. Bueno, cuando nuestros padres todavía están presentes. Cuando los niños nos volvemos rebeldes, cuéntame acerca de esto y cómo a través de nuestra vida y nuestra maduración podemos, bueno, saber si estamos siendo rebeldes con nuestros padres. Bueno, la Cábala explica que el ser humano tiene varias etapas de evolución espiritual, aparte de las de evolución humana, ¿no? Sí. De los 0 a los 12 años, los niños tienen una corrección que hacer con los padres espiritual. Es decir, todo lo que le ocurra a tus hijos entre los 0 y los 12 años viene a enseñarte algo. Si su comportamiento es de irascibilidad, de inquietud, de molestar a los hermanos, de pelear con algo, te está mostrando algo que tú como padre tienes que aprender, ¿ok? Luego viene una segunda etapa que es a partir de los 12 años hasta los 21, que coincide con esto de la mayoría de edad. Fíjate tú que en Estados Unidos uno tiene la mayoría de edad a los 21 años. Correcto. Que ya es una especie de un plan de evolución espiritual compartido. Entonces, parte de lo que refleja tu adolescente todavía te está enseñando sobre comportamientos tuyos que deben mejorar. Y finalmente, cuando un ser humano ya tiene 21 años y más, es cuando uno ya es dueño absoluto de su comportamiento. Y es importante esto porque escuchamos mucho en redes sociales que no, personas de 40 años, digo yo, o de nuestra edad, Cristian, sí, que dicen, no, es que yo soy así porque mi padre, mi madre... Tienes 40 años, hazte cargo de tu vida. Claro. O sea, ya no. Tú eres el responsable de tus actos. Exactamente. Entonces, todo es simbólico en la Cábala y se nos va explicando, pero en el caso puntual de que nuestros oyentes, nuestros televidentes estén viviendo este proceso de que tienen un hijo rebelde, Sí. lo que explica la Cábala es que, en lenguaje simbólico, ¿no? Sí. Para evitar que sean rebeldes o para manejarlo mejor, tiene que tener el padre y la madre la misma voz, dice la Cábala. Ok. El mismo... Tienen que estar básicamente de acuerdo. Básicamente de acuerdo en el fondo, no necesariamente en la forma. Ok. ¿Por qué? Porque tú puedes, de acuerdo a tu personalidad, a tu carácter, explicarle a tu hijo de una manera las cosas y tu esposa puede explicarle de otra manera las cosas, pero en el fondo tiene que ser lo mismo, porque los niños detectan que hay un vacío de información entre los padres y es ahí donde empiezan a cuestionarte para que se unan precisamente, para que como padre y madre entiendan que están separados y se unan. Y que toman decisiones. Y que tomen decisiones coherentes con lo que están tratando de enseñarle al muchacho. Interesante. Entonces, otra cosa que dice la Cábala es que deberían tener la misma altura. Y uno dice, uy, yo mido 1,60 y mi marido 1,85. ¿Cómo así? Hace referencia a la altura espiritual. Ah, ok. Todo es un lenguaje simbólico. Claro. Entonces, una altura espiritual quiere decir que compartan los valores, quizás sí, no de la misma forma, pero que en el fondo sean los mismos valores: trabajo, respeto, honradez, verdad, todo lo que es un comportamiento ético, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia a la altura de los padres. ¿Existe algún método en el cual podamos de pronto crecer, ¿no? en esa altura o en esa frecuencia, por decirlo así, de entendimiento en las diferentes situaciones para la educación de nuestros hijos? Una de las cosas más importantes que como padres tenemos que entender es el hecho de que hacer el ejercicio de escuchar a nuestros hijos puede ser un gran canal para conducirnos mejor con ellos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿okay? Un ejemplo personal, una anécdota personal. Cuando mi hijo tenía 5 años, le mandaban a la psicóloga del colegio, a la psicóloga de afuera, a la psicóloga de acá, y yo como instructora de Cábala decía, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Sí. Por favor, ayúdame. Claro. ¿No? Entonces un día recibí un mensaje de un mentor mío de Cábala de ese momento donde me decía, la próxima vez que tu hijo se emperre o tenga un berrinche, sí, escúchale qué es lo que te dice. Y lo que me decía era, mamá, háblame con amor, porque yo le daba la orden, ¿no? No me regañes, no me regañes. Exacto. Cómo me dices las cosas cambia cómo me estás diciendo las cosas. Ese era el mensaje, háblame con amor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos estos comportamientos de rebeldía en nuestros hijos, si hacemos el ejercicio de humildad, porque nosotros creemos que sabemos, creemos que somos los que les vamos a guiar, a conducir, y en cierta manera sí, pero ¿desde qué lugar? Si hacemos un ejercicio de humildad, de escuchar realmente las necesidades de tu hijo,
podemos tener un gran hilo conductor de claridad de cómo hacerlo, que es lo más difícil, ¿no? Hablemos entonces ahora de lo que muchas personas entendemos precisamente cuando estamos educando a nuestros hijos, los castigos. O sea, porque todos decimos que en el momento en que tenemos que aplicarle la corrección a nuestros hijos, por lo menos en la cultura colombiana o en la cultura latina, la chancleta es la que predomina. ¿Qué tiene que decir el cábala acerca de la chancleta voladora? Yo no puedo decir mucho de la chancleta porque sí soy buena con la chancleta también. Es que a veces toca. Sí, ajá. Toca. Y es importante esto porque la gente piensa que ser un padre espiritual o tratar de ser un mejor padre tiene que ver con renunciar a tu deber de corregir, incluso con un grito o un chancletazo. Sí. Y no pasa por ahí. La cábala te dice que no puedes renunciar al deber de corregir a un hijo, que es tu deber, tanto como darle de comer, educarle, hacerle una buena persona. Claro. Es tu deber ponerle un límite. Entonces lo que nosotros entendemos es que cuando vamos a corregir con esa chancleta, con ese grito, con lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es tratar de no venir de un lugar de ira y frustración por otros asuntos personales. Claro. Sino enfocarnos en realidad en el hecho puntual que está ocurriendo con nuestro hijo, respirar para no actuar con ira que lo pueda lastimar y ponerle un límite firme. Ya. No siempre es fácil, Claro. pero el hecho de conocer esto te ayuda a entenderlo mejor. No, buenísimo. La verdad es que, bueno, más claro no puede ser. Creo que en este desarrollo que no termina... Bueno, en realidad, como te lo dije al principio, nosotros no terminamos de ser hijos. Y una última pregunta, digámoslo así, porque también en el momento en que estamos en desacuerdos, en que nos convertimos, ya cuando somos adultos hechos y derechos, que lo mencionaste alguna vez, tenemos que hacernos cargo de nuestros hechos, de lo que hacemos, de nuestras acciones. Existen, yo me imagino que muchas personas que también tienen esta rebeldía tarde en su vida con sus padres. ¿Existe de pronto alguna manera que dice el cábala acerca de cómo podemos entendernos mejor? ¿Existe de pronto algunas heridas del pasado que tenemos que cerrar? ¿Qué debemos hacer? Lo que te dice la cábala es que tú eres responsable de la experiencia de tu vida. Si tú tienes herencias dolorosas, recuerdos dolorosos de tu crianza, tienes que ir a terapia, tienes que tomar responsabilidad y hacer algo. Pero más allá de eso, lo que explica la cábala es que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de nuestros padres, en ese contexto social, histórico, familiar, económico, ¿cómo hubiéramos respondido frente a una circunstancia igual? O sea, la única manera de entender a otro ser humano para la cábala es ponerse en los zapatos de ese ser humano. Claro. Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de tu padre y de tu madre y entiendes el contexto que estaban viviendo socialmente, económicamente, familiarmente en ese momento, no es que justificas, pero dejas de juzgar con tanta severidad y rigor. Buenísimo, ¿no? Pati, muchísimas gracias de verdad por la información. Contentísimo siempre de tenerte acá en el estudio y poder recibir de primera mano, ¿no? Y poder preguntarte, ¿no? Cuando tengamos estas situaciones en nuestra vida y cómo la sabiduría del cábala nos puede ayudar a entenderlo mejor, ¿no? Cuando la gente quiere llegar a ti y preguntarte un poco acerca de todo, de qué es el cábala, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, cómo lo podemos interpretar, ¿cómo la gente puede hacerlo? Bueno, pueden buscarme en Instagram como @PatriciaJuradoU y en mi podcast en Spotify hay más de 300 clases liberadas. Búscame como Cábala es Simple, ahí aparece. Ahí lo tiene, vaya corriendo y enseguida Pati Jurado le puede estar solucionando varios aspectos en su vida en los cuales necesita bastante ayuda. Así que, bueno, cualquier cosa, Pati, por favor, aquí tienes tu casa, regresa, espero que no te vayas pronto. Sigue con nosotros acá en el estudio. Gracias. Y ustedes tampoco, allá en casa, no se vayan porque nosotros regresamos con mucho más de Ponte al Día.